son los terroristas, nazis, terroristas, son los terroristas. Está bien, pero no lo hagáis más. Nunca más, te lo prometo. El pueblo palestino, Israel, asesino del 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 pueblo energía en Chile, en el medio ambiente pasan por las cosas de los pueblos originarios, la agresión, ¡un megáfono para acá! de los mismos sectores palestinos. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, las organizaciones sociales, movimientos indígenas, ciudadanos y los estudiantes que están acá también. Ah, ya vio el Leo, ya vio el Leo. Hoy nos hemos reunido aquí en un acto de solidaridad con las víctimas de Gaza, porque creemos también que lo que está sucediendo en Gaza nos pone a todos en el lugar de los palestinos. مساء الخير للجميع، احنا هون اليوم مجتمعين عشان نتضامن مع غزة، عشان احنا بنفكر اللي كمان بصير غزة بحطنا في موقف انه احنا كمان نكون زي الفلسطينيين. Estamos acá para condenar la nueva agresión israelí y denunciar nuevamente una maniobra electoral. خدوه más cerca el micrófono. احنا هون موجودين هلا عشان ندين الحرب اللي عمال بتشنها اسرائيل بغزة. Queremos también condenar una serie de prácticas. Queremos condenar también una serie de prácticas porque uno de los ejercicios intelectuales con que Israel nos quiere engañar es decir que esto parte con los cohetes que son lanzados desde Gaza. Y yo quiero recordarle a ustedes que hace 30 años existía la ocupación israelí y no existía Hamás. Hace 40 años existía la ocupación israelí y no existía Hamás. Hace 45 años y hace 60 años existía la ocupación israelí y no existía Hamás. Nadie puede inducirnos a error.
Acá lo que estamos viendo es una página más de una política sistemática de exterminio físico y político del pueblo palestino que debe ser aniquilado para poder cumplir el sueño de los sionistas de crear un gran Israel desde el Nilo hasta el Éufrates. No podemos dejarnos engañar. Las ejecuciones extrajudiciales, el muro de segregación, las violaciones, la tortura, son cosas que no nacieron en el último tiempo. Acá no hay dos estados en guerra. Acá hay una ocupación militar que ya dura más de 60 años. Por eso también queremos condenar la pobre declaración del gobierno del señor Piñera, que ha tratado de abrazar el discurso sionista diciendo, y sabemos por qué, ¿no? Diciendo que la violencia debe cesar y que es condenada venga de donde venga, como si pudiéramos igualar a las víctimas con los victimarios. Aquí queremos dejar en claro que lo que hoy día está sucediendo es una página más de una historia demasiado larga para todos los palestinos y que nos compromete no solo a los chilenos de origen palestino, sino que a todos los pueblos del mundo, porque además acá en nuestro país existe una lucha que tiene una similitud tremenda con la nuestra. Los pueblos tienen derecho a vivir en su tierra, los pueblos tienen todo el derecho a establecer sus formas de organización social y política en los territorios que los han visto vivir por milenios. Los pueblos tienen derechos y no puede ser que la comunidad internacional hoy día asuma con absoluta impavidez una masacre nueva de los israelíes en contra de los palestinos. Damos las gracias a todas las organizaciones que han estado aquí con nosotros. No se preocupen, si alguien nos está apurando. Ya vamos a entregar la palabra. Simplemente quiero agradecer a los que están acá y decirles solo un mensaje más. Esto pasa todos los días. Palestinos mueren en Gaza y en Palestina todos los días. Lamentamos también... Nadie más, escuché, nadie más a todos los pueblos del mundo a quienes estas palabras son dirigidas. Desde otro punto de esta tierra, desde otro pueblo que camina al calor de la lucha, desde otras sabidurías, desde otras historias, desde otros cuerpos heridos, enviamos nuestros cálidos saludos de resistencia al pueblo palestino, hijos de la misma tierra que defendemos nosotros. Y eso, hermanos, ya es suficiente para que entre los dos pueblos nos reconozcamos como hermanos. Somos pueblos que no hemos apagado nuestra luz. Dignamente sobrevivimos al exterminio que históricamente nos han sometido. Los grandes señores dueños del primer mundo. Ellos, los llamados superdesarrollados, pero que en realidad lo único que han desarrollado son sus grandes incapacidades humanas. Los que no conocen el valor de la vida, ni menos conocen el valor de la palabra libertad. Porque ellos, los señores capitalistas, viven para generar dinero y poder. Son esclavos de su propia codicia. Por eso no logran comprender por qué nosotros luchamos. Porque nosotros, los pueblos que sí resistimos, luchamos por la libertad. Levantamos los nombres de todos los muertos en tierras mapuches, los muertos en territorio palestino. No podemos tapar nuestros ojos y hacer que nosotros no vemos, porque eso no es parte de nuestra naturaleza. No podemos silenciar ante tanta matanza, porque eso sería ahogar el silencio y el grito de la justicia. Esos niños, sus niños, vuestros niños, son cuerpos marcados por la gran incapacidad de sus ejércitos. Esos ejércitos que no tienen la capacidad de amar. Los pueblos de todo el mundo tienen ojos, tienen oídos, tienen olfato y tienen todos sus sentidos agudizados para reconocer a los otros pueblos que como un gran árbol luchan para mantener vivas sus raíces. Los colores de la tierra hoy brillan juntos y se transforman en un gran arco iris que
reclama justicia y grita libertad. Enviamos nuestro Nehuen, enviamos nuestras fuerzas a la tierra que hoy está siendo masacrada por Israel. Le decimos al mundo que los pueblos oprimidos hoy despiertan y que hoy no somos más los pueblos oprimidos. Hoy nos llamamos los pueblos que resisten. Fin al genocidio, porque la solidaridad entre los pueblos es un derecho, porque la vida en libertad para el pueblo mapuche y palestino debemos exigirlo como un derecho propio. Viva la vida y que muera la muerte, porque no existe frontera para los pueblos que luchan. ¡Marichueo! 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 Desde todo el mundo, hermanos y hermanas, nosotros como mapuche queremos decir que si bien muchas cosas de lo que pasa allá no las podemos entender porque no son nuestros conocimientos propios, pero sí como seres humanos que sentimos, sí como hijos de esta tierra, entendemos el sufrimiento, entendemos lo que pasa a la gente cada vez que es baleada en su propia tierra, como nosotros cuando nuestros niños son violados, son allanados, nuestras comunidades son reprimidas. Hermano, esto es lo mismo. Lo que les decimos ahora, y de alguna forma vamos a devolver esta marcha que empezamos con los hermanos representantes de Palestina, o palestinos más bien dicho, la vamos a devolver hacia la Alameda. Vamos a pedirle a todos los hermanos que están con las banderas de Palestina, a todos los que están con sus carteles, a todos los hermanos que están con la bandera mapuche, a todos los que están con sus instrumentos, que nos vamos juntos. Porque así como nos masacran juntos, nos quieren exterminar juntos, nosotros resistimos juntos también como pueblo. Esa es la solidaridad, hermanos. Así que les vamos a pedir que por favor nos ayuden a recoger las velas para que marchando las lleven en sus manos y podamos avanzar nuevamente hacia el punto de partida. ¡Idiota!
Hasta aquí nomás va a llegar, yo creo. Ahí viene la marcha.